Quiero hacer la entrega personalmente de esta documentación para que ustedes lo puedan leer y darse cuenta de lo que nosotros demandamos, ¿ya? Y esto lo hago como secretario de la cuarta secretaría y diputado por el departamento Pando, que fueron los más afectados en 2008 en el tema de persecución, para el tema de las elecciones, ¿no?, de magistrados y el Tribunal Constitucional. Esto nos conlleva, no ha polarizado esto, porque las bancadas de oposición hicimos la representación porque no estábamos de acuerdo con los contenidos de este reglamento, que tenía mucha debilidad, ¿no? Y esto afecta a lo que los bolivianos realmente queremos, de tener autoridades probas, ¿no?, que tengan mérito para poder llegar a la instancia. Pero no quiero entrar en preámbulo porque esto lo va a explicar nuestro jefe de bancada, ya con cada uno tiene un contenido distinto. Pero hablamos de persecución política desde el 2008, que ocurre los problemas en el departamento de Pando, con la persecución del gobierno hacia un gobierno departamental con don Leopoldo Fernández, donde hago parte y en mi departamento. Desde ahí ocurren los hechos de Porvenir, donde hubo enfrentamientos, muertes muy violentas, ocasionados por gente del gobierno y gente extranjera que ha ingresado a Pando para ocasionar cierto tipo de malestares. Y esto ha afectado a más de 2.000 familias, donde estas familias han tenido que salir de Pando y refugiarse en Brasil, a la frontera que está a menos de 1 kilómetro. De tal manera que también lo traen preso a nuestro prefecto y lo tienen más de 12 años preso desde la cárcel. ¿El nombre? Sí, Leopoldo Fernández Ferreira, prefecto de Pando. Y lo han tenido preso durante todo ese tiempo sin sentenciarlo, solamente juicio tras juicio, juicio tras juicio, inventando juicios de todo tipo y modelo, pero sin llegar a una instancia que compruebe su culpa en los actos violentos de Pando. De tal manera que nos tacharon como opositores de la media luna, donde estaba contemplado Pando, Baby, Santa Cruz, Tarija y Sucre. A semejantes autoridades que tenemos al frente, los comisionados, dándole la bienvenida a este país tan bello que es Bolivia, pero también a esta linda La Paz, lamentando que La Paz hoy en día, gracias a nuestro gobierno de turno, se haya convertido en el reclusorio más grande de persecución política nacional de mi país, donde tenemos más o menos 188 presos políticos, todos documentados en todo el territorio boliviano. Como le decía en un principio, yo soy diputado nacional por la Alianza Cremo y presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz. Santa Cruz, un pueblo inclaudicable, que hoy por hoy no solamente es el motor económico del país, sino que también gracias al trabajo de este gobierno se ha convertido, y escuchen con mucha atención, en la ciudad con mayor cantidad de víctimas por violencia de Estado, por protestas sociales. Protestas sociales que vienen siendo criminalizadas por parte del gobierno con varios instrumentos, como por ejemplo la represión indiscriminada que venimos teniendo cada vez que hay una protesta y que los maestros la están viviendo hoy en día, pidiendo algo justo y enmarcado en la Constitución Política del Estado, que es poder protestar de manera pacífica por derechos que le corresponden. El uso excesivo de la fuerza policial cuando hay este tipo de demandas es otro de los instrumentos que ha ido polarizando el gobierno, y justificaciones públicas, por ejemplo, del ministro de Gobierno, que dice barbaries como, por ejemplo, que las lanzagranadas solamente hacen ruido cuando tenemos nosotros miles de ciudadanos bolivianos, cientos de ciudadanos bolivianos con lesiones de por vida gracias a este tipo de lanzagranadas que maneja la policía para contrarrestar las protestas ciudadanas pacíficas que tenemos en el país, contabilizando más o menos 240 heridos que tenemos en todo el territorio desde que empezó el año 2023. Esto sin contar personas que murieron consecuencia de estos enfrentamientos. La judicialización
de estas protestas es otro instrumento de represión que tenemos los bolivianos, censurando a la ciudadanía en general cuando están en su legítima protesta. Jueces y fiscales que admiten denuncias a simple albedrío solo porque hay un poder hegemónico de parte del movimiento al socialismo en su entorno. Sin embargo, pasa lo contrario con la ciudadanía, porque la mayor parte de la población no sientan denuncias que corresponden sentarlas, porque de ser denunciantes prácticamente no son admitidas la denuncia, y esto se cambia en un escenario donde se vuelven de denunciantes a demandados, juzgados, cautelados y por último encarcelados. Es una de las principales causas de violación de derechos humanos que tenemos en el país, y eso lo lamentamos. Lo decía mi colega hace rato, ayer hemos vivido prácticamente el rodillo del movimiento al socialismo, donde prácticamente por esta fuerza mayoritaria parlamentaria que tienen, impone sin ningún tipo de diálogo, de debate consecuente para una mejor Bolivia, un sistema que nos va a llevar a 6 años de castigo judicial a todos los bolivianos, porque eso es lo que nos espera con este sistema. Porque con el voto popular solamente le imponemos al ciudadano que vote por lo que él más quiere que voten, cuando debería ser diferente, y que primero votemos los ciudadanos y después el Parlamento o la Asamblea haga el estudio que corresponde de acuerdo a esos candidatos. Mienten y juegan con el imaginario de los bolivianos cuando hablan de golpe. Todos los bolivianos sabemos que en Bolivia no hubo ningún tipo de golpe, y lo que hubo fue un levantamiento ciudadano por el fraude que hubo en el 2019. La exmandataria constitucional Janine Áñez, el gobernador Luis Fernando Camacho de mi departamento y otros presos políticos como el líder cívico de Potosí, vicepresidente de la Alianza Queremos, Marco Pumari, o en este caso la ex alcaldesa de Santa Cruz, la arquitecta Angélica Sosa, entre otros, son víctimas de este y otro tipo de patrañas que estamos viviendo en Bolivia y que nos tienen en indefensión, y que nuestra única esperanza como bolivianos es que los organismos internacionales puedan de alguna manera ayudar a este país, que se una en un abismo que como parlamentarios y ciudadanos no sabemos qué más poder hacer, porque cada vez perdemos la posibilidad de podernos expresar y pensar de manera libre. Pero esto no termina con los presos políticos. No nos olvidemos que también sigue la persecución política. Tenemos más de 270 personas que están ahorita siendo perseguidos políticos. No, es el caso del expresidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, quien en este momento lleva en contra 27 procesos legales. Algo que realmente preocupa de sobremanera, que un expresidente del Comité Pro Santa Cruz esté asediado por tal cantidad de procesos. Justo el día de ayer, hablando de persecución política, prendieron al capitán Ethan Lara. También le montaron un caso montado, valga la redundancia, solo para detenerlo, pues quien conoce la realidad en Bolivia sabe que este capitán estuvo haciendo denuncias públicas de los actos de corrupción internos que hay en la policía. Y es importantísimo que se hagan unas visitas que creo que no están agendadas a Marco Pumari en Potosí, a la arquitecta Angélica Sosa en Santa Cruz. Sí, bueno, Potosí no va a ser posible, pero en Santa Cruz sí. Vamos a tener reuniones. Sí. Después podemos en bilateral explicar el resto de la Claro. guerra. Tenemos entonces, como hemos hablado, 15 minutos para cada bancada. Voy a permitirme leerla para que todo el pueblo boliviano conozca las palabras del gobernador Luis Fernando Camacho. A mi querido pueblo boliviano, hoy recibí la visita de la comisión de la CIDH en la celda donde me encuentro secuestrado por esta dictadura que lleva ya más de 180 presos políticos en sus espaldas. La entrevista era necesaria, no para que me queje de las violaciones constantes a mis derechos humanos que vengo sufriendo desde el día que me secuestraron, sino para que los comisionados de la CIDH escuchen directamente de mi boca el relato de lo que realmente sucedió durante las protestas de los 21 días del año 2019, cuando junto al pueblo vencimos el fraude de Evo Morales y recuperamos nuestra democracia. Esa democracia que ahora nuevamente se encuentra herida y en riesgo de desaparecer, y si es que no luchamos contra los autoritarios masistas, desaparecerá. También expliqué a los comisionados de la CIDH que los cruceños somos gente de paz y con una alta convicción democrática, lo cual nos ha llevado a desarrollar métodos de lucha efectivos y pacíficos con los que a lo largo de nuestra historia hemos conseguido arrancar a los gobiernos centralistas demandas justas y necesarias para el desarrollo de nuestro departamento y de nuestro país.
Una de esas demandas fue la exigencia de realizar el censo el año 2023, luego de que este gobierno se hiciera la burla de todos los bolivianos, suspendiéndolo sin una justificación técnica coherente. Paramos durante 36 días exigiendo algo que por derecho nos corresponde, y lo único que obtuvimos del gobierno masista fue represión brutal por parte de la policía, detenciones arbitrarias y persecución judicial. Por todo esto, el pedido más importante que realicé a los comisionados de la CIDH es que se conforme un nuevo grupo interdisciplinario de expertos independientes, GIEI, para que investiguen las represiones brutales realizadas por la policía en contra del pueblo cruceño, que generaron tanto dolor y muerte en la sociedad civil que ejercía su derecho a protestar pacíficamente contra un gobierno negligente. Espero que este pedido sea atendido lo antes posible por la CIDH. El pueblo boliviano y el pueblo cruceño necesitan justicia, pues hasta la fecha las cárceles se están llenando de presos políticos, mientras los dictadores y represores siguen gozando de la impunidad que les provee el poder. Por mi parte, seguiré resistiendo desde el lugar donde me encuentro secuestrado. No voy a dejar de luchar nunca por la democracia. Estoy convencido que estamos del lado correcto de la historia, pues somos la esperanza de mejores días para nuestro país. Que Dios bendiga Bolivia. Muchas gracias. Acabo de llegar de Chonchocoro, del Alto, de Viacha. Estuvimos esperando pacientemente que la CIDH ingrese al penal, que se entreviste con el gobernador. Además se ha entrevistado con el resto de los privados de libertad. Y bueno, su entrevista terminó aproximadamente al mediodía, ¿no? Estuvo más o menos, según lo que me informa el gobernador, unos 50 minutos hablando con la comisión. En un principio yo había dicho 4 horas, pero era por las 4 horas que estuvo dentro del penal. Pero fueron 50 minutos en los cuales el gobernador pudo hablar, sobre todo contar qué fue lo que pasó el año 2019 en los 21 días, que obviamente toda la población boliviana lo sabe, pero estos comisionados han venido a escucharlo en primera persona del gobernador. Les ha comentado también todas las represiones brutales que ha sufrido el pueblo cruceño en las protestas pacíficas que se han generado durante los 36 días luchando por el censo, que se generaron ante el secuestro del gobernador. Y bueno, la policía, por órdenes del gobierno nacional, actuó de forma violenta. Eso también le ha informado el gobernador a los comisionados de la CIDH. Y el pedido relevante que le ha hecho el gobernador a la comisión de la CIDH es que se conforme un GIEI para investigar todas estas represiones brutales, todas estas represiones violentas de la policía y sin sentido, porque las protestas eran pacíficas en el departamento de Santa Cruz. Más que para el gobernador, es importante para el país, ¿no? Y va a ser importante en la medida de la objetividad que pueda tener la comisión, ¿no? La comisión de la CIDH. ¿Por qué objetividad? Porque sabemos que nos encontramos con un país polarizado, un país entre los que están luchando por mantener o por sostener una dictadura, y un país por los que estamos luchando por recuperar una democracia, ¿no? Y no es algo retórico, es una realidad. Y la realidad la marcan los más de 180 presos políticos que hay actualmente en el país, uno de ellos, el gobernador del departamento de Santa Cruz, una autoridad electa, una autoridad elegida por el voto popular del pueblo, que un ministro puesto a dedo, en este caso el ministro de gobierno, ha decidido encerrarlo y secuestrarlo en una cárcel de máxima seguridad. Con eso, la democracia obviamente está en entredicho, la democracia está herida, como bien lo ha dicho el gobernador en la carta que le ha mandado al pueblo boliviano, y la comisión de la CIDH tiene una responsabilidad enorme, enorme no solo con el país, no solo con Bolivia, sino con el continente, porque no se puede avalar un régimen de esta naturaleza, no se puede avalar un régimen que va en contra de la democracia, y la comisión de la CIDH tiene la oportunidad de hacer justicia en el país o de darle una versión justa al país, tanto de lo que pasó el año 2019, de lo que pasó en los 36 días y de lo que pasó con el secuestro del gobernador. Dicho el informe que pueda emanar esta entidad, porque la esperanza del pueblo cruceño boliviano en las recomendaciones que pueda dar la CIDH es importante, pero esto ya deja una sospecha de que no vaya a ser muy coherente las resoluciones. El segundo aspecto muy importante es que el trabajo que venimos realizando como senadores y diputados, creemos en poder denunciar las violaciones de derechos humanos en nuestro país, y lastimosamente
no hemos tenido respuesta en las medidas cautelares que se han presentado, y es por eso que hemos reiterado ya en físico, porque ellos tienen en el portal en físico toda esta documentación de las denuncias realizadas en la vulneración de derechos humanos en el país desde el mes de enero a la fecha. Creo que ha sido importante porque hemos puesto una posición clara, una posición que no es ideológica, una posición que es real y que ellos manifiestan que vienen siguiendo el accionar de este país desde mucho tiempo y tienen informaciones concretas. Esperemos la objetividad de ese informe preliminar que van a dar el día viernes, el poder haber escuchado a diferentes actores, y la última petición que yo le hice en mi calidad de médico, de que nuestro gobernador Luis Fernando Camacho, independiente de su situación jurídica, necesita tomarle mayor atención, porque su patología de base hace que tenga un deterioro paulatino en diferentes órganos del cuerpo, y que cuando está sometido a alturas a más de 4.000 metros por la falta de oxígeno, el deterioro es mayor. Nosotros estamos denunciando todo el tiempo en relación a las vulneraciones de los derechos humanos, no solamente las persecuciones políticas del gobernador. Vimos el dirigente de Concipo que murió en la clandestinidad, también hemos denunciado, y muchos actos de corrupción los venimos haciendo, y lo que le hemos pedido a la CIDH es que pueda dar respuesta a todas esas peticiones. También se han hecho denuncias a la OEA, se ha hecho denuncias y se han mandado documentaciones necesarias, y esperemos tener la respuesta necesaria en su debido momento. Al señor Joel Hernández debe procesárselo dentro de la CIDH, dentro de la OEA, por el accionar que ha tenido ayer. Nosotros hemos puesto una posición clara, y lo que nos dice la vicepresidenta de la comisionada nos manifiesta de que cuando ellos tomen y van a tomar un informe final, es un informe de los 7 comisionados y no un informe personal o la actitud personal que haya tomado el señor Joel Hernández. ¿Por qué nosotros manifestamos, insistimos que fue una acción política? Porque vino el embajador representante ante la embajada de la OEA, el señor Arce Zacoreta, y le dijo: felicidades, usted no ha cometido fraude, usted actuó bien como órgano electoral y aquí está su condecoración. Es decir, él cierra un ciclo, lo cierra el tema de que lo que hubo fue un golpe y no un fraude, cuando todavía las instancias jurídicas no han demostrado, y por eso nuestro gobernador está solamente con reportes de medios de comunicación y una carta de detenido, no han demostrado realmente de que ha existido un golpe, porque todo el mundo hemos participado y sabemos, de acuerdo al informe de la OEA, de que sí hubo un fraude. Va a pesar sobre todo la transparencia, la idoneidad que pueda haber presentado o la intención de este alto comisionado, porque es histórico, en loco, 7 comisionados que estén presentes, pero este accionar ya nomás dicen de que ha sido utilizado, manipulado políticamente, y que seguramente el informe también tendrá algunas observaciones. Esperemos, la esperanza del pueblo boliviano es que tenga objetividad este informe y que las recomendaciones que pueda dar esta institución al Estado boliviano, el Estado boliviano pueda cumplir. Recordemos que hay informes de la GIEI que hasta el momento no ha dicho absolutamente nada, y no se ha hecho absolutamente nada como Estado boliviano para mejorar, sobre todo en lo que es la independencia de la justicia. Senador, ¿no afectará la credibilidad de este informe, la actitud de Joel Hernández? Yo voy a tomar la palabra de la vicepresidenta del comisionado, que este informe va a ser de acuerdo a la opinión de los 7 comisionados y no de una persona que el día de ayer estuvo en un acto político. ¿Las palabras de la vicepresidenta calmaron en algo esta inquietud que ha surgido ahora? No es que calme al senador Henry Montero, sino que dé la tranquilidad y la credibilidad a todos los bolivianos que hoy tienen la esperanza de que pueda este informe realmente ser objetivo, y sobre todo que se puedan hacer cambios estructurales en este Estado boliviano, donde el sometimiento de la justicia, donde la persecución, donde quien piensa diferente. También le hemos manifestado la intención del gobierno en relación al proyecto de ley 280, donde el proyecto de ley sobre legitimación de ganancias ilícitas, donde nuevamente puede poner en el escenario la persecución, el poder condenar las protestas y una serie de atribuciones que se están queriendo tomar en su manera de tener control total del Estado.